Buenos días. Hoy en este sencillo tutorial, mi compañero Albert Morán y yo, Miguel Ángel Cebrián, vamos a explicar el funcionamiento del patrón de diseño iterator. Empezaremos con una introducción al patrón de diseño en la que expondremos el problema general para el que fue concebido y sus objetivos, usando un ejemplo de equipos de fútbol que lo haga más fácil de entender. Continuaremos presentando el patrón con su definición formal y explicando su estructura, diseño y propiedades. Después, conociendo ya el patrón, mostraremos su funcionamiento a partir de la implementación mínima. Para ello, usaremos el lenguaje de programación Java. Dada la implementación, procederemos a explicar cómo nos permite resolver el problema general y cumplir con los objetivos. Para conocer mejor el funcionamiento del patrón, usaremos el ejemplo de los equipos de fútbol y mostraremos cómo se resuelve usando iterator, también en Java. Teniendo un ejemplo resuelto y habiendo aprendido ya a usar el patrón, discutiremos sobre cómo esta solución ha resuelto el problema dando beneficios reales. Por último, haremos una breve conclusión. Buenas tardes, soy Albert y voy a empezar con la introducción al patrón de diseño. Iterator surgió como una necesidad de recorrer secuencialmente las diferentes estructuras de datos utilizando una misma semántica. Sin este patrón, habría que crear una solución diferente para cada tipo de estructura. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo de un problema. En una liga de fútbol nacional existen varios equipos. Entre ellos, como podemos ver en la imagen, están el equipo A y el equipo B. Cada equipo cuenta con su propia gestión, por lo que han usado distintas estructuras de datos para almacenar a sus jugadores. El equipo A decidió usar un array list de jugadores, mientras que el equipo B prefirió usar un vector. Asimismo, el resto de equipos pueden haber usado estas mismas estructuras u otras, incluyendo estructuras propias. Llega la época del Mundial, y el entrenador de la selección nacional quiere tener de alguna forma todos los jugadores de todos los equipos. ¿Cómo podemos solucionar esto sin tener que escribir código distinto para cada equipo? Este problema se podrá solucionar con el patrón de diseño iterator, del cual ya podemos adivinar que su objetivo va a ser conseguir un mecanismo de acceso a los elementos que constituyen una estructura de datos para la utilización de estos sin conocer su estructura interna. El patrón de diseño iterador se encarga de cumplir dicho objetivo, es decir, define una interfaz que declara los métodos necesarios para acceder secuencialmente a una colección de objetos sin exponer su estructura interna. Esto significa que para recorrer una colección de objetos no nos hace falta saber si se trata de un array list, un vector o cualquier otra cosa. Nos basta con saber simplemente que es iterable y los objetos que estamos recogiendo. Al final, con iterador, estamos simplificando nuestro código. Por otra parte, tenemos ventajas como que nos permite recorrer varias colecciones a la vez. Aquí podemos ver el diagrama general del patrón y cómo están relacionadas las diferentes interfaces e implementaciones. Por una parte, tenemos la interfaz iterable que usaremos para crear el iterador y su implementación, que será diferente para cada clase que queramos hacer iterable. Por otra parte, tenemos la interfaz del propio iterador, que contendrá funciones para devolver el siguiente objeto de la lista y comprobar si hay un siguiente objeto. Y al igual que antes, su implementación concreta para cada clase. El patrón iterador tiene dos elementos principales: una referencia a un elemento de la colección y un puntero al siguiente elemento. En la siguiente diapositiva veremos más sobre esto. Para cada estructura habrá que implementar un iterador adecuado, como se verá luego en el ejemplo. No se comporta de la misma forma una lista y un vector, por ejemplo. Aquí vemos la interfaz iterator, que, como hemos dicho antes, contiene dos métodos. El primero de estos, hashNest, nos devolverá un valor booleano indicando si existe un elemento después del que estamos apuntando ahora. Por otra parte, el método nest nos devolverá el elemento actual y además cambiará el puntero al siguiente. Si no existe un elemento después, el puntero apuntará a un valor null. Por otra parte, en la interfaz iterable vemos que solo hay un método, que es el que se encarga de proporcionar el iterador que recorrerá la estructura. A continuación, aquí mostramos una implementación mínima de cómo puede ser el iterador. Como vemos aquí, no estamos usando la interfaz iterable ni su implementación,
porque como hemos dicho, esto es el mínimo código para poder usar el patrón, aunque estaríamos acoplando las clases. En este ejemplo podemos comprobar cómo una implementación de iterador va recorriendo la colección sin saber qué estructura de datos se ha usado ni cómo se ha implementado el recorrido. Simplemente tenemos un bucle que recorre todos los elementos usando los dos métodos que hemos explicado antes. A continuación veremos la implementación para el problema de los equipos de fútbol y cómo se resolvería usando el patrón, esta vez usando bien la interfaz iterable y su implementación. Como vimos antes, tenemos varios equipos de fútbol. Para este ejemplo, nos concentraremos en el equipo A y el equipo B. También vimos que el equipo A usó un ArrayList y el B un vector para almacenar los nombres de sus jugadores. Aquí tenemos la implementación que habría usado cada uno de ellos. Para solucionar el problema que tenía el seleccionador, vamos a crear un iterador específico para cada equipo. Primero, hay que fijarse en que ambos implementan la misma interfaz, ya que contarán con los mismos métodos, aunque claramente cada uno lo implementará de forma distinta. Vemos aquí su constructor con sus diferentes estructuras de datos y también los métodos para cada uno de ellos. Ahora vemos que en el código original de los equipos solo cambiamos una cosa, que es implementar la interfaz iterable, donde escribiremos el código del método que nos devolverá el iterador de cada clase. Finalmente podemos ver su uso en una clase principal. Esta simplemente mostrará por pantalla todos los jugadores de ambos equipos. Con este ejemplo podemos ver cómo al seleccionador no le ha hecho falta saber si usaban un ArrayList, un vector o cualquier otra estructura, solo necesita que éstas sean colecciones iterables. No solo se ha ahorrado tener que buscar entre el código de los equipos para ver cómo recorrer cada uno, además no le echa falta verlos para nada, solo tener acceso a esta lista de jugadores. Por lo tanto, hemos obtenido una forma común de acceder a los elementos de una colección independientemente de cuál sea esta, lo cual era nuestro objetivo. Además, nos proporciona una mayor facilidad a la hora de agregar más equipos, siempre que estos usen colecciones iterables. Por último, también tenemos menos código en las clases de los equipos, ya que hemos extraído el código del recorrido al objeto iterador. En conclusión, con el patrón iterador nos ahorramos estudiar cómo funciona internamente cada colección para poder recorrerla. Y además, gracias a este patrón, existe una forma estándar de recorrer todas las colecciones de la misma forma. Y esto ha sido todo. Gracias por su atención y si tienen alguna pregunta,